Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Estamos de nuevo con nuestra Palabra del Domingo. Hemos celebrado ya la gran fiesta de Pascua, el Tríodo Pascual con la muerte y resurrección del Señor. Antes del Tríodo Pascual se extiende durante 40 días la Cuaresma. Después del Tríodo Pascual, la fiesta de Pascua se prolonga 8 días. Este domingo es el día octavo, después del domingo de Pascua. Por tanto, en este domingo termina la octava de Pascua, como se llama en lenguaje litúrgico, y se abre el tiempo pascual hasta Pentecostés. Es bueno ir recordando los puntos básicos de la liturgia de la Iglesia. Fíjense, hay 2 ciclos básicos, el ciclo de Navidad y el ciclo pascual. El más importante es el ciclo pascual. Tiene un tiempo de preparación que es la Cuaresma, la gran fiesta pascual en 3 días, el Tríodo Pascual, la octava de Pascua, los 8 días siguientes y luego el tiempo pascual hasta Pentecostés. El otro ciclo es el de Navidad, tiene un tiempo de preparación que es el Adviento, luego la gran fiesta de Navidad y la prolongación de la Navidad, 8 días, la octava de Navidad que precisamente llega hasta el 1 de enero con la solemnidad de María, la Madre de Dios, y se prolonga hasta la Epifanía. El resto del año es el tiempo ordinario, se va numerando los domingos, son 34 domingos del tiempo ordinario. Yo creo que con este resumen ustedes recuerdan pues lo que hemos visto o lo que hemos estudiado a lo largo de esta Palabra del Domingo, y podemos hoy ya entonces dedicarnos al domingo que toca celebrar esta semana, el segundo domingo de Pascua, es decir, el domingo octavo después de la Pascua, la terminación de la fiesta de la Pascua. En la antigua denominación de la liturgia católica, este domingo se llamaba Domingo de Quasimodo o también Domingo in albis. ¿Por qué Quasimodo? Porque con esa palabra latina comenzaba la antífona del introito de la misa. El introito era un canto, el canto que llamamos nosotros canto inicial de la misa, se llamaba en la antigua disposición litúrgica introito, del latín introitus, que significa entrada, el canto de entrada. Y el canto comenzaba con esa palabra latina, Quasimodo geniti infantes lac concupiscite, así decía el texto latino. Quasimodo, es decir, a la manera, geniti infantes, de niños recién nacidos, lac concupiscite, de leche desead. Los niños recién nacidos, los bebés toman leche. Pues bien, era una alusión a los recién bautizados. Los recién bautizados en la noche pascual participaban este domingo siguiente en la Sagrada Eucaristía y eran vestidos con túnicas blancas. Por eso el domingo también se llamaba in albis, domingo in albis, es decir, alba significa en latín blanco, en femenino blanca, en túnicas blancas, es decir, in albis, participaban los recién bautizados en la celebración. Estamos pues en el domingo de Quasimodo o in albis, en la denominación de la liturgia católica. Las lecturas, como siempre, los domingos son 3. La primera generalmente está tomada del Antiguo Testamento, pero en tiempo pascual, fíjense, el Antiguo Testamento es desplazado por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Durante todo el tiempo pascual, la primera lectura ha de venir del libro de los Hechos de los Apóstoles y la segunda
va a venir de otro libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. La tercera, naturalmente, es de uno de los evangelios. En este caso, pues, en tiempo pascual será tomada del Evangelio según San Juan. Estamos en el ciclo C, de la liturgia dominical. Hay 3 ciclos de domingos, A, B y C. En el ciclo A se prefiere el Evangelio de Mateo, en el B el de Marcos y en el C el de Juan. Pero a veces el Evangelio de Juan irrumpe en los otros ciclos, particularmente en el que corresponde a Marcos. Pero en el tiempo pascual el de Juan domina toda la situación. Es decir, en los 3 ciclos el texto evangélico de los domingos pascuales o los domingos de Pascua será tomado del Evangelio de San Juan. También, pues, naturalmente, este domingo. Los Hechos de los Apóstoles, Acta Apostolorum, dicen los textos latinos. La expresión griega es pragmata apostolon. Pragma en griego significa hecho, suceso, cosa, pragma. De ahí viene en castellano pragmático. Pragmata apostolon. Es la segunda parte de la obra que en el Nuevo Testamento se ha solido tradicionalmente llamar la obra lucana. El autor Lucas es reconocido desde fines del siglo II como el autor de esta doble obra, una obra en 2 volúmenes. El primero es el tercero de los sinópticos, el Evangelio según Lucas, y el segundo volumen es el libro que solemos llamar Hechos de los Apóstoles, de un mismo autor que, pues, Ireneo, en el siglo II, hacia el año 180, identificó como Lucas, un compañero de Pablo. Sobre esto hay muchas discusiones, yo no quisiera entrar en ellas. Aquellos entre ustedes que han ido siguiendo mi comentario de Lucas en esta misma emisora, habrán podido escuchar mucho de eso cuando estudiamos los antecedentes del Evangelio lucano. Demos pues por sentado lo siguiente: Evangelio más Hechos de los Apóstoles es una sola obra, una obra concebida unitariamente por un mismo autor. Pues bien, el comienzo del libro de los Hechos nos presenta la compilación preciosa de tradiciones que remontan a los comienzos de la comunidad cristiana de Jerusalén. Este es el gran valor de la primera parte del libro de los Hechos. El autor, llamémoslo Lucas, como lo hace la tradición católica y cristiana en general, el autor dispone de esas tradiciones y las recopila a su manera en la primera parte del libro de los Hechos. Nos da cuenta de cosas muy importantes que históricamente, digámoslo así, sirven mucho para dilucidar el fenómeno cristiano desde su origen. Nos dice que en Jerusalén se formaron rápidamente, a partir de los testigos de Jesús, de los 12 o los apóstoles, como los llama el mismo Lucas, se formaron 2 comunidades, la una de habla aramea, pero también había en Jerusalén judíos de habla griega, es decir, que se habían criado fuera de Palestina y que tenían, digámoslo así, como lengua materna no ya el hebreo o el arameo de los judíos de Palestina, sino la lengua griega. Eran, por tanto, personas que, a pesar de ser judíos por religión y por raza, tenían, digamos, otra perspectiva cultural, al menos tenían diferentes énfasis en la visión de las cosas. Pues vivían en Jerusalén y tenían allí sus sinagogas, las sinagogas de los helenistas, así los llama el libro de los Hechos, helenistas. La palabra Helas en griego significa Grecia. Heleni es el griego, Heleni, la griega, Helen el griego, Heleni la griega. Helenista es lo que tiene que ver con la cultura griega. Los helenistas son, por tanto, judíos, digamos, de nacionalidad y de raza y de religión, pero de cultura helenista, nacidos fuera de las fronteras de Palestina, que hablaron desde niños la lengua griega y estaban abiertos pues a esa cultura, tal vez un poco más que los judíos de Palestina. En todo caso, los helenistas entraron a formar parte también del grupo cristiano. Pero, como hablaban griego, entonces se reunían aparte, tenían al menos algunas reuniones aparte, y seguramente ellos necesitaron, precisamente para poder funcionar en sus reuniones, la traducción al griego de las palabras de Jesús y de las historias sobre Jesús. Y por eso entonces, desde Jerusalén, queridos oyentes,
fueron siendo desde Jerusalén en los mismos años 30, es decir, desde el año mismo en que murió Jesús. Jesús murió en el año 30, probablemente el 7 de abril. Después de la muerte de Jesús, rápidamente se organizó el grupo cristiano de Jerusalén y otros grupos cristianos en Galilea, donde pues se hablaba naturalmente el arameo, pero en Jerusalén surgió un grupo o varios grupos helenistas de judíos de habla griega. Eran circuncidados, cumplían la ley de Moisés, pero tenían habla y cultura griega, y empezaron pues a traducir para su grupo del arameo al griego las palabras de Jesús y las historias sobre Jesús. Ese es el origen, queridos oyentes, de los evangelios que poseemos. Ahí comienza la historia de los evangelios, en esa traducción griega que se hizo al comienzo, que se empezó a hacer en el grupo de los helenistas de Jerusalén, los primeros 10 años después de la muerte de Jesús. Sabemos ya que hasta el año 34 o 35 el grupo de los helenistas funcionaba con regularidad. Uno de los helenistas principales era el llamado San Esteban, que llamamos nosotros Stéfanos en griego. Era un judío, pero con nombre griego, Stéfanos. Stéfanos en griego significa corona, precisamente porque era muy atrevido en su manera de presentar las cosas de Jesús. Se ganó el rencor y el odio de algunos de sus correligionarios helenistas, que finalmente lo sacaron de una sinagoga de ellos donde estaba hablando y lo consideraron blasfemo y lo apedrearon hasta matarlo. Es el primer mártir, es decir, testigo cristiano. En fin, esto que les digo es para que ustedes entiendan de dónde proceden las tradiciones, no solamente de los que se recopilan después en los evangelios, sino también las tradiciones que el mismo Lucas, que es un helenista, es un hombre cultivado de cultura griega, de habla griega, encontró precisamente en esos grupos acerca de la marcha de los cristianos de Jerusalén en sus dos grupos básicos, el grupo de habla aramea y el grupo de habla griega. Pues bien, Lucas en estos primeros capítulos de los Hechos trae materiales valiosos. No son, diría yo, relatos históricos precisos, pero sí son eco de la vida de esos grupos cristianos originales. El pedacito que toca leer este domingo está tomado del libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 12 a 16, y dice así: Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponía en catres y camillas, para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando enfermos y poseídos de espíritus inmundos, y todo se curaban. El texto que leímos naturalmente es un sumario, es decir, un resumen, una visión, digamos, sumaria, resumida, condensada de la vida de los grupos primitivos, concretamente del grupo de los apóstoles. Lucas los llama así, apóstol, y es terminología lucana. Cuando uno conoce bien la obra lucana, uno sabe que aunque la palabra apóstol es prelucana, es decir, se usaba antes de Lucas, Lucas en su manera de ver considera ya a los 12, exclusivamente a ellos, como los apóstoles. Por tanto, cuando uno en la obra lucana encuentra la palabra los apóstoles, debe pensar que se está hablando de los 12. Los 12 eran un grupo que presumiblemente Jesús mismo había formado. A él pertenecía uno que luego salió del grupo, naturalmente, Judas, el que entregó a Jesús. A Judas se le llama Istondódeca, uno de los 12. Ese es el nombre que se le suele dar o que se le da en las tradiciones que nos hablan de él. Pues bien, los 12 remontan a la época de la actividad del Jesús terreno. Lucas los identifica prácticamente con los apóstoles, aunque antes de Lucas, presumiblemente el nombre apóstolos en griego, en singular, apóstoli en plural,
era más extendido que el nombre de los 12. Es decir, fuera de los 12, otros eran también considerados apóstoles, es decir, enviados por el Señor. En la comunidad cristiana de Jerusalén, naturalmente los apóstoles eran enviados directamente por Jesús o por el Señor resucitado. En cambio, en Antioquía, una iglesia que se formó rápidamente, precisamente por obra de los que tuvieron que huir de Jerusalén, de los helenistas que tuvieron que salir de allí despavoridos porque los iban a matar, como ya habían matado a Esteban. Entonces, en Antioquía ellos fundaron una iglesia y empezaron a llamar apóstoles a los enviados por la iglesia. Por tanto, fíjense, amables oyentes, en los materiales cristianos primitivos el nombre apóstol tiene diferentes alcances. Básicamente son los enviados por el Jesús terreno o por el Señor resucitado. Así eran llamados en Jerusalén. Luego, también en Antioquía, eran los enviados por la comunidad misma de Antioquía. Es decir, tenía otra amplitud el texto. Y Lucas, ven, ya no tiene en cuenta exactamente esas dos precisiones que les acabo de dar y llamó apóstoles simplemente a los 12. Para Lucas, los apóstoles son los 12 y los 12 son los apóstoles. Fíjense que esta manera lucana de llamarlos fue la que se perpetuó en la iglesia cristiana y particularmente en la iglesia católica. Por ejemplo, yo que vengo de una parroquia, fíjense, todas las parroquias, digamos, de hace unos 30, 40 años, para la procesión del Domingo de Ramos, se conseguían todo lo que llamaban ellas el apostolado, es decir, las 12 figuras en yeso y madera de los apóstoles, y las vestían de túnica. Entonces salía el Señor en la burrita montado y salían las 12 figuras de los apóstoles. Los apóstoles son los 12 son los apóstoles. Esa es la forma lucana de ver. Interesante es percatarnos de la división que a raíz de Jesús y de estos cristianos originales empezó a surgir dentro del judaísmo. Fíjense, los fieles, dice Lucas, o escribe Lucas, se reunían en común, de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lengua de ellos. Es decir, fueron formando, digámoslo así, un grupo aparte entre los judíos. Tenían reunión especial en el templo, en el pórtico de Salomón. Allí se reunían ellos. Los otros, los judíos, digámoslo así, normales, que no conocían el grupo, que lo conocían de lejos, no se atrevían a juntárseles, pero hablaban bien de ellos. Y no solamente hablaban bien de ellos, sino que admiraban lo que en ellos estaba sucediendo, porque la actividad carismática de ese grupo era muy llamativa. Había curaciones de enfermos, hasta el punto de que Lucas en su sumario puede contar que la gente aprovechaba hasta la sombra de Pedro para sacar a los enfermos. Se dice pues entonces, o empieza a decir de Simón Pedro algo parecido a lo que se decía de Jesús. De Jesús se decía en los evangelios que la gente tocaba su vestido y que los que lo tocaban quedaban curados. De Pedro se dice todavía más. No se necesitaba tocar el vestido, sino que la sombra de Pedro los tocaba. Es decir, fíjense, digámoslo así, aquí un recalcamiento, perdónenme el uso de esa palabra tan fea, ustedes la entienden, aunque yo pienso que no están en ningún diccionario castellano, de lo luminoso, de lo maravilloso, en los orígenes cristianos. Hasta la sombra de Pedro, pues, era curativa. Otro detallito interesante de este pedacito de los hechos que hemos leído es dice que algunos hombres y mujeres de entre la gente, es decir, de entre el pueblo judío de Jerusalén, creían al Señor. Fíjense, ya entrar en el grupo cristiano empieza a ser llamado a adherirse al Señor. En el tiempo de Jesús,
la gente también lo buscaba, es decir, Jesús buscaba a sus seguidores y los llamaba, y ellos entonces adherían al programa de Jesús, que era el programa del reino de Dios, pero naturalmente adherir al programa era en alguna forma adherir a Él. Después de la muerte y resurrección, fíjense, ya a Jesús se le llama el Señor o Kyrios. Ya tiene, diría yo, digamos, una posición exaltada, y hacerse cristiano es adherir al Señor, adherir al Señor. Ya estamos pues en plena fe cristiana. La segunda lectura de este domingo está tomada del libro del Apocalipsis. No voy a hacer, digamos, una introducción al libro del Apocalipsis como suelo hacer a veces de otros libros de la Biblia que toca leer, pero en la explicación del texto les voy a dar algunos datos interesantes que les podrán ayudar a ustedes a comprender este libro tan importante, el último libro de la Biblia cristiana, el último libro también del Nuevo Testamento, un libro tan sumamente discutido actualmente, que sirve, diría yo, para todos los propósitos. El Apocalipsis es como un libro all size, como se dice de las medias, es decir, cualquier pie cabe en ellos. Del Apocalipsis pueden decir las cosas más importantes y también las más alrevesadas. Ha servido, digámoslo así, para la piedad de mucha gente, pero también para alimentar las locuras de mucha otra gente. Pues bien, leamos el pedacito que toca este domingo en el capítulo 1, versículos 9 en adelante. No están tomados todos los versículos, sino que los que dispusieron este texto para leer, digámoslo así, entresacaron algunas cositas que no proponen para leer, quizá se les hicieron un poco extrañas o difíciles y por eso las suprimieron. Pero básicamente está en Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 a 19. Un pequeño dato lingüístico y cultural. Fíjense, nosotros hablamos de el libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis es griega. Es una palabra femenina. En griego, apocalipsis significa revelación y tiene artículo femenino. En griego es y apocalipsis significa la revelación. Y es la apocalipsis, la revelación. Pero cuando decimos el libro del Apocalipsis, el libro, entonces, naturalmente, el artículo masculino, el, del libro, digámoslo así, se pasa también a la palabra apocalipsis y por tanto solemos decir el Apocalipsis, porque subentendemos el libro, pero básicamente la palabra apocalipsis griega es femenina. Deberíamos decir en castellano la apocalipsis. ¿Por qué? Porque la palabra es femenina. En todo caso, significa revelación. Por eso generalmente los evangélicos llaman este libro la revelación, el libro de la revelación. Así lo llaman, por ejemplo, los eruditos alemanes que han escrito tantas cosas buenas de la Biblia. Lo llaman este libro Offenbarung Johannis, la revelación de Juan. ¿Por qué? Porque el autor se presenta en el libro como Juan. En las obras apocalípticas que son muchas, desde el libro de Daniel hasta este libro cristiano, son muchas en el judaísmo, y luego también aparecen obras apocalípticas en el cristianismo. El autor generalmente es anónimo, y cubre su autoría con un seudónimo. Son libros, por tanto, seudónimos, cultivan la pseudonimia, es decir, se aplican a un personaje del pasado. El libro de Daniel es un libro seudónimo. ¿Por qué? Porque el autor, cuando lo escribió, ocultó su presencia histórica en el momento en que lo escribió con la figura de un misterioso profeta del pasado que se llamaba Daniel. En este libro cristiano, el autor se presenta. Es extraño en el libro. El autor se da a conocer, se llama Juan y es profeta. Así dice el texto: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la esperanza en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como una trompeta, que me decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíaselo a las 7 iglesias de Asia. Me volví a ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro,
y en medio de ellas una figura humana vestida de túnica, de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verla, caí a sus pies, como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto y ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. El autor pues es Juan, es un predicador cristiano. ¿Dónde predicó? Predicó en Asia. ¿Qué era lo que se llamaba Asia en ese tiempo? Era la provincia romana de que hoy pues corresponde a la península asiática de Turquía. Era el Asia occidental. Se llamaba también Anatolia, mirada desde Grecia, quedaba pues al oriente, y al oriente sale el sol todas las mañanas, por eso esa región la llamaban la península de Anatolia. Anatolí es el oriente, donde sale el sol, Anatolia. Los romanos la llamaron Asia, y la capital de esa provincia era Éfeso. Todavía hoy, amables oyentes, uno puede ver las majestuosas ruinas de Éfeso, una ciudad romana bellísima y maravillosa en aquel tiempo. Después de Roma, era junto con Antioquía y Alejandría, de las 4 más importantes ciudades del mundo occidental. Roma la más importante, luego Alejandría, luego Antioquía y Éfeso, capital de la provincia romana de Asia. Precisamente ese nombre romano de la provincia le dio nombre a todo el continente asiático. Precisamente por ese nombre romano nosotros llamamos Asia a todo el continente, no solamente a la parte occidental, como le llamaban los romanos, sino que el Asia se va, según nuestra nomenclatura, hasta la China y el Japón. Todos lo llamamos Asia. En ese tiempo los romanos llamaban pues Asia a lo que hoy es pues la Turquía continental, la Turquía asiática, la Turquía oriental, cuya capital hoy es Ankara. Éfeso en ese tiempo era la ciudad más importante, quedaba casi en la costa, tenía un puertecito ahí cerca que era Mileto, era el puerto de Éfeso. Hubo cristianismo en Asia presumiblemente desde los años 40, es decir, después de 10 años de la muerte de Jesús, llegaron allí predicadores. Debieron llegar algunos antes, pero básicamente el gran predicador del Asia fue Pablo. Pablo llegó a Asia, pero Pablo reconoce que antes de que él llegara a Éfeso ya había cristianismo en Éfeso, y sin embargo actuó allí, hizo Éfeso su sede, y a partir de allí con ayudantes evangelizó una buena porción del Asia occidental y del Asia central, es decir, de la actual Turquía continental. Áquila y Priscila y Prisca eran 2 judíos, una pareja de judíos que vivían en Éfeso. Con ellos se juntó Pablo. Pablo actuó en Éfeso hacia mediados de los años 50, de la década del 50. Estuvo allí como 3 años y fundó muchas iglesias. Después de la salida de Pablo, las iglesias siguieron progresando, y ya cuando se escribe el Apocalipsis han pasado por lo menos 30 o 40 años más después de la actividad de Pablo, y ya encontramos un profeta llamado Juan que ha predicado también por allí. Por eso en el Apocalipsis uno encuentra, digámoslo así, signos de un cierto paulinismo críptico, es decir, de que el autor del Apocalipsis conoce muchas cosas de Pablo, aún más critica cosas que después de Pablo fueron exageradas y que este autor pues las descarta. Todo eso lo puede uno encontrar cuando estudia estos libros pormenorizadamente. En todo caso, pues era Juan un predicador en Asia, en las iglesias de Asia, y precisamente por ser predicador lo destierran a Patmos. Es una pequeña isla que queda al frente de las costas de Asia, y allí pues prácticamente está en prisión, como llaman hoy, domiciliaria. Lo mandan allá para que no le siga haciendo daño a la teología oficial del imperio, y entonces está pues él en Asia, y allí tiene una visión. Él mismo dice, una visión en éxtasis. Dice él, escuchen esto que es muy importante, dice: un domingo caí en éxtasis,
un domingo. Kiriaki es la palabra que emplea, Kiriaki y Mera, el día del Señor. Fíjense ya, pues, a fines del siglo I, queridos oyentes, de nuestra era, ya el primer día de la semana empieza a ser llamado por los cristianos Kiriaki de Kyrios. Kyrios es Señor. Kiriaki es lo que corresponde al Señor. Kiriaki y Mera es el día del Señor. En latín se va a decir luego dies dominica. Dominica. En italiano todavía se dice domenica y en castellano se dice domingo. Todo viene de Dominus, Kyrios, el Señor. Ya pues, a fines del siglo I, el primer día de la semana se llama Kiriaki y Mera, el día del Señor. Ese día, pues, este hombre en Patmos tiene un éxtasis, es decir, queda en arrobamiento místico. Hoy en día, saben ustedes, y esto es muy interesante, algún día podremos hablar ampliamente de esto, porque es uno de los datos, diría yo, científicos más importantes que ayudan mucho a comprender el fenómeno religioso como un fenómeno humano, Un libro muy hermoso, muy interesante que yo leí hace días de un autor español, Francisco Rubia, se llama La Conexión Divina. Nos cuenta que, o nos dice que en el cerebro humano, digámoslo así, o en nuestra especie se generó por evolución en el mismo cerebro, tanto en la parte antigua del cerebro como también con conexión en la corteza cerebral, se generaron unos puntos o elementos donde el ser humano encuentra acceso a lo místico, a lo misterioso, y trata de leer desde allí el sentido de su propia existencia. Estos días leía yo en El Colombiano un artículo muy interesante titulado Dios entre interrogantes de un comentarista que antes no conocía, Génesis, yo no sé quién es él. En todo caso, mostraba también esto mismo a su manera. Claro que todo eso hay que saberlo leer y hay que saberlo entender. En todo caso, fíjense este fenómeno que le pasa al autor del Apocalipsis es un fenómeno, digamos, ancestral en el ser humano. Ancestral. Desde la prehistoria hasta actualmente el ser humano puede caer en éxtasis y a veces se esfuerza por hacerlo, aún más se usan drogas y medios físicos para lograrlo. ¿Por qué? Porque es en el éxtasis, en el arrobamiento, es decir, en el estar uno fuera de sí, donde el ser humano puede en alguna forma experimentar lo trascendente, lo absoluto, lo infinito. Eso le pasa a este visionario cristiano, Juan, en el Apocalipsis. El éxtasis y lo que él en él experimenta explica el libro del Apocalipsis. De ahí sale el contenido del Apocalipsis. Él va a tener, o él tiene una visión que le anuncia una serie de visiones, y una voz como una trompeta le manda qué es lo que debe hacer. Lo que veas, escríbelo en un libro y envíaselo a las 7 iglesias de Asia. Va a escribir pues un libro. El libro tendrá 2 partes. La primera será unas cartas, digamos, de alabanza y de reproche a las 7 iglesias de Asia, es decir, a 7 ciudades del Asia, donde ya había comunidades cristianas, unas marchaban mejor que otras, en todas había ciertos problemitas, unas merecen más alabanza que reproche, y otras merecen más reproche que alabanza. Con algunas es muy duro el autor, posiblemente porque conocía que se estaban desviando del camino cristiano. Es lo que él hace, escribe pues en las 7 cartas, escribe lo que él luego va a llamar lo que hay, y luego en una serie de visiones posteriores escribe lo que ha de venir después. Esa es la orden que él recibe, como podemos nosotros entender al leer el libro. Dice así: me volví a ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de ellos una figura humana vestida de larga túnica con un cinturón de oro a la altura del pecho. Una figura humana, es decir, alguien como un hijo de hombre. Es el hijo del hombre, el mismo que ve Daniel en las nubes del cielo, venir en las nubes del cielo, el mismo del cual
procede la designación que utiliza Jesús en los evangelios, el Hijo del Hombre, Hogios tu antropu, el Hijo del Hombre. Es una figura misteriosa que procede de la apocalíptica del judaísmo. No puedo entrar a estudiar eso, pero ya ampliamente cuando explicamos por acá, por esta emisora, a Marcos, les dije muchas cosas al respecto. Y sigue diciendo, al verla caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive el primero y el último. Es decir, se aplica esta figura humana que él ve vestida solemnemente, una expresión que vale para Dios. El primero y el último, hoprotos que ogescatos, el primero y el último. Es decir, es una expresión de la divinidad, el primero y el último. Y luego viene una expresión que solamente compete a la humanidad. Estaba muerto, es decir, es Jesús. Jesús, evidentemente es Jesús, estaba muerto. Y sigue diciendo, y ya ves, vivo por los siglos de los siglos. Es decir, es el resucitado, el Hijo del Hombre resucitado. Es una versión, por tanto, del Cristo o del Señor glorioso. El vestido, la túnica larga y el cinturón de oro a la altura del pecho lo muestran así. Y finalmente dice, y tengo las llaves de la muerte y del infierno, es decir, es el salvador de la muerte y del infierno, el Hades. El Hades es, en la terminología griega, el lugar de los muertos, que en hebreo es el Sheol. Tengo las llaves de la muerte y del infierno, es decir, yo puedo entrar en los recintos dominados por la muerte, es decir, yo vivo y doy la vida, es lo que quiere decir el texto. Y termina así, escribe pues lo que veas, lo que está sucediendo y lo que va a suceder más tarde, lo que está sucediendo. Por eso escribe las cartas a las 7 iglesias de Asia, donde interpreta el presente de esas iglesias, cómo están, en qué condiciones están viviendo, y luego lo que va a suceder más tarde, es decir, el futuro, él lo va a ver en esas poderosas y misteriosas visiones que empiezan a narrarse en el libro del Apocalipsis después de las cartas. Amables oyentes, me demoré tanto presentándoles el mensaje de los Hechos y del Apocalipsis que no me quedó casi nada para el mensaje del Evangelio, que es tan significativo y tan hermoso. Pero leámoslo entonces. Es del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. Dice, al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Escucharon el último párrafo de la lectura. Es evidente que es la conclusión del cuarto evangelio. Cuando uno escribe estas frases, muchos otros signos hizo Jesús, etcétera, etcétera, uno está concluyendo el escrito. Y sin embargo, en el cuarto evangelio aparece un capítulo más que empieza después de esto, capítulo 21. Evidentemente el capítulo 21 es un apéndice del cuarto evangelio. La conclusión original del cuarto evangelio es esta. Por tanto, esta narración
Es el culmen del cuarto evangelio en su visión, en su edición primigenia. Y ustedes ven a dónde termina digámoslo así, el contacto de Jesús con sus discípulos después de la muerte. Termina en una confesión maravillosa que resume la fe cristiana y aparece ni más ni menos en boca de Tomás el incrédulo. ¿Qué le dice Tomás el incrédulo cuando Jesús lo convence de que su incredulidad no lo lleva a ninguna parte? Le dice esta frase: Señor mío y Dios mío, o Kyrios mu que Theos mu. Señor mío y Dios mío. Es el punto final, el punto culminante de la confesión cristiana de fe. Ahí termina pues el cuarto evangelio. Después de esto no hay nada más que decir. Ya alguien que no quería creer, que era Tomás, y sin embargo se vuelve creyente porque Jesús lo convence, confiesa su fe o profesa su fe con estas palabras que nosotros entonces, como cristianos, debemos también tomar en nuestros labios. Debemos decir, como cristianos, lo que dijo Tomás: O Kyrios mu, Señor mío, que Theos mu, y Dios mío. Ahí está la confesión cristiana de fe. Pero miremos pues el pedacito hasta donde tengamos tiempo en forma pormenorizada. Fíjense, empieza con un dato de tiempo. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana. Ya ustedes saben, por lo que les decía ahora del Apocalipsis, cuál es el día primero de la semana. En el Apocalipsis se le llama Kyriaki, el día del Señor, es decir, el domingo. ¿Qué día es ese, por tanto? Es el domingo, al anochecer, el domingo de Pascua, al anochecer. En Lucas hay una narración parecida, que también transcurre el domingo de Pascua al anochecer. Lucas y Juan tienen, por tanto, como base la misma tradición, pero la joánica, diría yo, es mucho más sugestiva. ¿Por qué? Porque la joánica, digámoslo así, ya toca algo que entre nosotros o en el mundo de hoy se volvió, digamos, muy actual, muy actual. El año pasado, ustedes saben, por esta misma época de Semana Santa, hicieron muchísima bulla con el famoso Evangelio de Judas. Pues bien, aunque ustedes no lo crean, esto que cuenta aquí el cuarto evangelio tiene que ver con el famoso Evangelio de Judas, como les voy a mostrar. Al menos trataré de hacerlo en el tiempecito que me queda. Al anochecer, pues, del primer día de la semana, el día de Pascua, Jesús el resucitado se aparece a sus discípulos, que están reunidos en un lugar con las puertas cerradas. Eso de que estén en un lugar con las puertas cerradas dice que el resucitado es como nosotros y no es como nosotros. ¿Por qué? Es como nosotros, ¿por qué? Porque se presenta y ellos lo ven. Aún más después les muestra las manos y el costado, pero no es como nosotros. ¿Por qué? Porque puede entrar a través de las paredes y de las puertas cerradas. Fíjense, esa especie de contradicción en los términos es, digámoslo así, es un intento cristiano por mostrar, por una parte, la continuidad entre el Jesús terreno y el Cristo resucitado, y también la novedad del Cristo resucitado. Es decir, es el mismo, pero ya no existe como existía antes. Así tal vez se podría comentar lo que estamos leyendo. En todo caso se presenta y lo saluda: paz a vosotros. Es el saludo hebreo, Shalom Aleichem, paz a vosotros. Es la forma hebrea de saludar, y los discípulos se alegran al ver al Señor. Luego el Señor entonces les da el Espíritu Santo, soplando sobre ellos. Algún día les explicaré este precioso gesto, hoy no tenemos tiempo de hacerlo. El Espíritu Santo no es otra cosa que el aliento del resucitado, es su respiración vivificante. Ese es el Espíritu Santo cristiano. En todo caso, dice el evangelista que Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros le contaron: hemos visto al Señor. Pero él dice: ajá, yo no creo. ¿Cómo que han visto al Señor? Si yo no veo, dice él, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Tomás es el incrédulo. A Tomás no le cabe en la cabeza que alguien esté vivo después de la muerte. No le cabe en la cabeza. En el fondo, pues, digámoslo rápidamente, Tomás es un gnóstico.
Los gnósticos cristianos que empezaron a pulular a fines del siglo I y pulularon por todo el siglo II, entre ellos, por ejemplo, el autor del Evangelio de Judas, pensaban eso mismo. El resucitado no es una realidad, sino una idea. Así pensaban. La salvación consiste en la gnosis, en que uno se autoconozca, que uno piense de uno mismo, que uno finalmente no es materia de este mundo, sino espíritu. Y por tanto, entonces, la salvación, que consiste en el autoconocimiento, lo regresa uno en el autoconocimiento, es decir, por la gnosis, al lugar original de donde procede, que es el mundo del espíritu y de la luz. Ese es el gnosticismo básicamente. Eso es Tomás, el incrédulo, en este texto del cuarto evangelio. Creo que ya ustedes han ido captando por qué les decía yo que este texto tiene que ver con el evangelio de Judas. Escuchen pues más. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. A los 8 días. ¿Qué significa los 8 días? ¿Cuál fue la vez anterior? El domingo de Pascua por la tarde, al anochecer. A los 8 días, es decir, al domingo siguiente, por la tarde. Listo. Creo que ustedes han captado. Es decir, la reunión de los cristianos se hacía de domingo a domingo. ¿Se dan cuenta la importancia del domingo en el origen del cristianismo? Estamos en el siglo I. Estas narraciones fueron escritas a fines del siglo I, lo mismo que el libro de que el libro del Apocalipsis que leímos antes. Ya en el siglo I está la práctica cristiana del día domingo plenamente establecida. Los judíos celebraban todavía su sábado, el séptimo día. Los cristianos celebraron el domingo, porque fue el día de la revelación del Señor resucitado. Al otro domingo pues estaba Tomás allí, y vino Jesús. Oigan pues, ¿cómo va a convencer Jesús al gnóstico? Le va a decir que la salvación no consiste simplemente en autoconocerse uno, sino que la salvación depende de una obra que Dios hace. La salvación no consiste en la idea que uno tenga de lo divino y que incorpore lo divino como idea en uno mismo. No, la salvación es algo que viene de Dios y que Dios hace. Eso es lo que dice el texto. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos, y estando cerradas las puertas, Jesús llegó, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Es decir, se repite la escena anterior, pero con la diferencia de que esta vez está Tomás allí. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Lo que pedías te lo voy a dar. Comprueba si quieres. Aquí están las heridas de los clavos. Aquí está la herida de la lanza en el costado. El cuarto evangelio es el único que habla del costado abierto del Salvador por la lanza de un soldado. Los clavos lo mencionan los demás evangelios, las heridas en las manos y los pies. Por tanto, el cuarto evangelista añade lo suyo, es decir, la herida del costado. En Lucas, por ejemplo, el texto paralelo, se habla simplemente de que les mostró las manos y los pies para denotar que el resucitado y Jesús son el mismo. El resucitado no es un fantasma, como dice Lucas, no están viendo un espanto, no están viendo una idea producida por su propia psique, no. En Jesús Dios actúa, en Jesús Dios nos llama, en Jesús Dios nos abre un panorama que si no nos lo abriera, nosotros necesariamente seríamos engullidos por la muerte. Necesariamente. Entonces Tomás, no se dice que Tomás, queridos oyentes, haya alargado la mano para meter el dedo en la hendidura de los clavos o para meter la mano en la hendidura del costado. No se dice eso. Simplemente Tomás se rinde ante la maravilla que Dios mismo le presenta y contesta con aquella profesión de fe de que hablamos. «Jo Kyrios mu que Theos mu», Señor mío y Dios mío. Lo llama pues Dios mío. Me permito aquí una crítica bien intencionada a nuestros amigos testigos de Jehová, que como ellos no son cristianos a nuestra manera, es decir, en cuanto que confiesan la divinidad de Cristo, entienden esta frase de Tomás, Señor mío y Dios mío, en esta forma:
Señor mío, oh Dios mío, es decir, como dicen los ingleses o los americanos, my God, Señor mío, my God. No es ese el sentido. Lo está llamando Señor y Dios suyo. No está diciendo Señor mío, my God, Dios mío. No es una frase de admiración, sino una profesión de fe. Señor mío y Dios mío. Y ahí se hace pues entonces Tomás creyente. Terminemos con esto. ¿Por qué el cuarto evangelista, a fines del siglo I, cuando escribe su obra, tiene que presentar los hechos de la resurrección en esta forma? ¿Por qué tiene que darles esta vertiente apologética tan marcada? ¿Por qué tiene que defender la fe cristiana en la forma como lo hace? Precisamente por eso, porque la fe cristiana estaba amenazada por un movimiento que interpretaba el cristianismo desde la perspectiva de la gnosis, es decir, salvación es conocimiento. La salvación depende finalmente de uno, de lo que uno conozca de uno mismo. Cuando uno se autoconoce y sabe entonces que es luz, brizna de luz caída en la materia, uno por el autoconocimiento retorna al ontanar original de la luz y del espíritu. Esa es la gnosis. Hoy en día muchas teologías, muchas hermenéuticas o varias hermenéuticas contemporáneas funcionan exactamente en el sentido en que funcionó la gnosis cristiana primitiva. El Evangelio de Judas surge precisamente de este tipo de concepciones. Por eso, fíjense, en el cuarto Evangelio, Judas es tan maltratado por el evangelista, porque el evangelista sabe que después Judas va a ser convertido en un testigo de un Jesús gnóstico. También el cuarto evangelista, ya en tiempos del cuarto evangelista, parece ser que grupos cristianos se referían a Tomás como el garante de un Jesús gnóstico. En la misma región donde fue encontrado el evangelio gnóstico de Judas, fueron encontrados hace más de un siglo, o hace casi un siglo, otra documentación cristiana gnóstica, entre ellos el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe. Parece que ya desde fines del siglo I, con los nombres de los discípulos Tomás y Felipe, había grupos cristianos que, digámoslo así, proponían un Jesús gnóstico. Pienso yo, esa es mi manera de ver, que precisamente para contrarrestar esa idea, el cuarto evangelista nos presenta aquí un Jesús o un Tomás incrédulo. Es decir, un Tomás que quiere ridiculizar la fe de los demás en la resurrección, diciendo que él necesita meter el dedo en el agujero de los clavos y meter la mano en la hendidura que dejó la lanza en el costado para poder creer. Yo pienso que por eso está escrito este texto tal como lo acabamos de escuchar. Y así, amables oyentes, llegamos al final de nuestra palabra del domingo. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.